La segunda vuelta del señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco. Mi querido Paco, con gusto de saludarte nuevamente, varios temas. Uno de ellos, bueno, pues también tiene que ver con algo que comentaba más temprano en tu noticiario de televisión, que la verdad me parece una gran noticia, y es que Moderna, junto con Merck Sharp and Dohme, dieron a conocer un estudio en donde prácticamente el 79% de personas que tenían melanoma, que es cáncer en la piel, tuvieron un medicamento personalizado con la tecnología ARN mensajero, que la conocimos en el contexto del brote del COVID, bueno, no del brote, la pandemia terrible, que finalmente pues era esto que, digamos, pues una nueva tecnología totalmente distinta, que pues de manera más sintética daba una respuesta, digamos, a estas proteínas o spikes, ¿no? Que son los que generan el coronavirus, pero ahora aplicada al cáncer. Y la buena noticia, uno, que el 79% de los pacientes tratados con este esquema, pues ya no tenían ningún tipo de cáncer 18 meses después, lo cual se compara con los otros tipos de tratamientos en donde ahí la tasa es de 60%. Pero lo más importante es que esto puede ser el principio del desarrollo de una nueva generación de medicamentos que pues puedan combatir de manera más enfática al cáncer, que es, yo creo, que una de las principales causas de muerte en México. Datos del INEGI, y estoy hablando de memoria, debe ser la primera es obviamente temas cardíacos. Así es. ¿Es la segunda o la tercera? Diabetes, y la tercera, según yo, es algún tipo de cáncer. Sí. Así que bueno, pues una gran noticia en ese contexto. Y hablando de ello, por cierto, compró justamente Merck una nueva compañía, porque está habiendo muchas consolidaciones en el sector farmacéutico. Ahora te digo exactamente, una que se llama Prometheus Biosciences, una operación por $10,800 millones. Y con esto, pues ya ves que las farmacéuticas lo que buscan es ir fortaleciendo lo que denominan su pipeline, o digamos su línea de desarrollo de medicamentos que llegan al mercado, porque ese es su principal negocio. Y pues hay dos maneras: o lo desarrollas con investigación y desarrollo, que es carísimo, o haces adquisiciones como en este caso, y con ello ya podría tener un tratamiento contra la colitis ulcerosa, que es tan terrible. Así que bueno, pues... la colitis ulcerosa. Sí, básicamente tipo la colitis nerviosa, que se pone muy difícil, ¿no? Y es muy complicada. Y bueno, eso. Así que bueno, en ese frente, pues cosas interesantes. Ya que estoy hablando de adquisiciones, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de Angry Birds? Que en algún momento estaba muy de moda. Sí. Luego ya pasó un poco, pero bueno, la está comprando... Robio, ¿no? Por $775 millones. No, Robio es exactamente, pero no, más bien la compró... ahorita te voy a decir el nombre. La japonesa de Sega. Ajá. La del monito azul. ¿Cómo se llama? Ahorita te digo. ¿El monito azul? Sonic. Ah, ya. Exacto, que es Sonic, que anda por todos lados y hay muchas películas de él. En una operación por $776 millones. Compró a Robio. Pues sí, es bastante buen dinero, ¿no? ¿Cómo no? Aunque yo creo que hace no tanto hubo un auge de Angry Birds. Sí. Hace 2 o 3 años. Había aplicaciones, juegos para celular, te vendían el pajarillo ahí en cualquier lugar. No te estés riendo. No. Luego. O sea, me refiero al pajarito ese rojo. Ese rojo que se aventaba los famosos Angry Birds. Así que bueno, pues eso es lo que se está dando. Hubo esta película, ¿no? Sí, varias, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que ya, o sea, digamos, si lo piensas que hay muchos unicornios, estos emprendimientos que tienen una evaluación de más de $1,000 millones, Robio fácilmente hace unos años superaba una evaluación de $1,000 millones. Entonces hasta me parece poco. De verdad, fuera de broma, el pajarillo te lo vendían en todos lados. En todos lados, por todos lados, salía por todos lados, básicamente. Sí. Es que así son. Así son, exactamente. Con cuidado con los... Porque saben, oye, en otros temas de política monetaria, ya te contaba hace un rato que pusieron al ChatGPT o no sé si te lo alcancé a contar porque nos distrajimos un poco, pero anticipó la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Está bien interesante porque si tú le pones análisis, por ejemplo, de las minutas, lo voy a hacer y ya te iré contando, a ver si identifica quiénes son los miembros de la Junta que dicen qué, ¿no? Es muy probable. Interesante. Pero tienes que hacer un buen análisis, yo creo que me va a tardar porque hay que ver qué entrevistas han dado,
poner el texto, pegarlo, luego decirle, compáralo y atribúyelo, a ver si se logra. Pero obviamente como pasa Eso también lo puedes hacer tú. No, sabes que no es tan no es tan sencillo porque las minutas del Banco de México están diseñadas de tal suerte que ponen un lenguaje muy elaborado en donde no es fácil identificar quién es qué, ¿no? Digo, hay formas de intuir, pero nunca tienes ninguna certeza. A ver el ChatGPT con sus capacidades de predecir la siguiente mejor palabra, ¿qué puede decir al respecto? Pero bueno, lo que te quería decir, mi Paco, es que hablando de inflación y de política monetaria, Agustín Carstens, que es el gerente general del Banco Internacional de Pagos, dice que las tasas de interés tienen que seguir altas relativamente, a pesar de que ya la inflación la semana pasada en Estados Unidos empezó a caer, está en 5% a tasa anual. En México, la general también. Siempre fue muy conservador, Carstens, ¿no? Sí, muy conservador. Es que, ¿sabes qué? Sí creo que hay que tener mucha claridad en que el mandato que tienen los bancos centrales es tener una inflación baja y estable. Y eso, aunque es doloroso en el corto plazo, es mucho mejor que a veces relajarte en el afán de tratar de mantener un crecimiento y luego la medicina te sale peor. Lo veo complicadísimo en el marco de las campañas políticas que se vienen el próximo año, tanto en México como en Estados Unidos. Que bueno, finalmente por eso es que los bancos centrales son autónomos, ¿no? Porque justo la fórmula para evitar que dependan de las presiones políticas, pues es esa. Y entonces Victoria Rodríguez Ceja, su mandato al frente del Banco de México es transaccional. Y la verdad es que el presidente López Obrador ha hecho buenos nombramientos, ya 4 de los 5 miembros de la Junta son nominados por él, 1, y 2, que al tener mandatos transaccionales no están alineados con los liderazgos políticos, entonces les puedes generar toda la presión que quieran. Y finalmente los banqueros centrales del Banco Central, que además toman decisiones colegiadas, le dicen, ¿sabe que haga una reforma constitucional? Y nos vemos. Si usted quiere cambiar el mandato, quiere que subamos o bajemos la tasa, haga una reforma constitucional. Y como no tienen los números, pues eso hace que sea muy resistente. ¿Quién, por ejemplo, no tiene esa fortaleza institucional? Turquía. ¿Y qué le pasa a Turquía hoy? Pues que está carísimo. De hecho, es buen momento, lamentablemente, para los turcos de ir de vacaciones a Turquía porque está muy barata la lira turca. Lo mismo que pasa en Argentina. Exacto, que son dos grandes ejemplos. Y lo mismo que le pasaba a Brasil hasta hace poco, y ahora Lula anda peleándose con su Banco Central, y eso no es bueno para Brasil. Entonces, lo mejor es que no interfiera. Y en Estados Unidos, en su momento, en tiempos de Nixon y antes Lyndon B. Johnson, le generaron mucha presión y fue hasta que llegó Paul Volcker, en tiempos de Reagan, subió la tasa hasta que se cansó, llevó el desempleo a 13%, pero había durado 40 años la inflación en buenos términos en Estados Unidos, y lo que se debe evitar es que tengas que hacer lo de Volcker, ¿no? Más vale ir subiendo la tasa poquito a poquito antes que tener que hacer algo muy dramático, porque al final para los consumidores, para los trabajadores y para todos en una sociedad, te sale más difícil un proceso de inflación alta que por cálculos políticos de corto plazo no subas la tasa. Y yo creo que el presidente López Obrador quizás no entiende a cabalidad profunda la política monetaria, pero sí entiende que la inflación es mala idea y que finalmente le pega en la popularidad a los políticos. Qué bueno. Y eso yo creo que es una de las cosas muy positivas de México. Ya nada más para mencionar, la inflación en México está en 6.85% de tasa anual en marzo, y la subyacente no ha caído tanto, 8%, así que bueno, pues eso es positivo. Y nos está diciendo Fausto que tenemos más tiempo, así que eso es extraordinario, porque así que Manu éntrale. no anda por aquí. Oye, otro asunto, ya que estamos hablando de ello, es Janet Yellen, que anticipa que Janet Yellen es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, que se va a ralentizar, va a haber un poco menos de otorgamiento de crédito de la banca en los Estados Unidos. Esto tiene mucho que ver con México, porque finalmente el ritmo de la economía de Estados Unidos es el gran determinante para nuestro país, y ahí, bueno, pues el hecho de que se vea que no hay, digamos, una economía no tan potente, que ha sido muy resistente. Lo entrevistó Fareed Zakaria allí en CNN, y la realidad es que Estados Unidos se ha salido ya del parámetro, porque a pesar de los aumentos de tasas de interés, la economía de Estados Unidos sigue dando buenas señales, así que bueno, pues eso también es un aspecto positivo. Y ya para terminar, Paco, el tema de las plusvalías en las Afore, que afortunadamente ya en el primer trimestre fueron 138 mil millones de pesos de plusvalías, nada más en marzo fueron 108 mil millones de pesos. ¿Por qué son plusvalías y no ganancias? Pues porque no se convierten en ganancias hasta que las personas no se retiran, y ese ahorro que tienen se materializa, digamos, ya mientras son el precio de las acciones, ¿no? Claro. Digo, las Afore tienen una composición muy diversificada en lo que tenemos todos los trabajadores ahí, los asalariados, digamos, y va variando en términos del riesgo que van corriendo conforme te vas acercando a la edad de jubilación, para que corras pocos riesgos cuando ya te vas a jubilar, ¿no? Pues sería terrible que tengas una caída y ahí sí pérdida.
justo Sí. cuando ya te vas a jubilar. Sí. No, que a los pues, gringos les pasa mucho, ¿no? Con sus planes de retiro, pues luego varían mucho, llegan al retiro y ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. El 401k, no, 401k, bueno, así se llama su plan de pensiones, se desbarajusta y luego sufren mucho. Muy bien. Eso, mi Paquito. Gracias.